Para que Hermana Alexa, presente al maestro, Zair. sí, ya está el maestro. Hermana Alexa, ¿usted me puede ayudar con la oración, por favor? Claro que sí. Padre, te bendecimos, te exaltamos, damos toda gloria, honra, honor, majestad, dominio, alabanza. Te damos la gracia por esta tarde hermosa, esta noche hermosa, cual tú nos permites en tu nombre reunirnos, Dios, a recibir esta clase tan importante, cual, oh Dios mío, nos vas a enriquecer de conocimiento, sabiduría, madurez, crecimiento. Padre, gracias por el maestro, su disposición, gracias por el pastor Pacheco, Dios, gracias por cada uno del equipo, Dios mío, que está tomando esta clase. Danos la sabiduría, la revelación, el entendimiento para recibir al 100% la enseñanza que tú tienes para nuestra alma, espíritu, conocimiento. Ayúdanos a enriquecer nuestros conocimientos, abre nuestro entendimiento a un nivel que podamos recibir al 100%, Dios mío, lo que tu siervo nos está enseñando a través de tus enseñanzas. Padre, bendecimos el maestro con toda bendición espiritual y te damos gracias por él. Gracias por Zair y este equipo maravilloso, Dios. Ayúdanos a aprender a crecer, Dios, y ensanchar nuestros conocimientos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Bien. hermana Alexa. Shalom a todos. ¿Me pueden escuchar? Shalom, maestro. Sí. Sí, amén, amén. ¿Cómo está el audio? ¿Está bueno? Se oye todo perfecto, muy bien por aquí, gracias a Dios. Amén. Qué bueno. Sí, está bien. Me alegro estar con ustedes una vez más por aquí. Agradezco a Shen y, y al pastor Pacheco por esta oportunidad de estudiar Torah juntos. Y esto es maravilloso, poder estudiar Torah todos juntos. Bien, pues qué bueno que estamos nuevamente reunidos aquí y vamos a hablar un tema. Hoy tenemos un tema nuevo. Ya terminamos el tema de la Navá y hoy tenemos un tema distinto que tratar con todo el grupo. Y esto pues nos llena de expectativa y qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno, de verdad. He preparado este tema para que nosotros a partir de hoy vamos a tratar algo distinto. Y bueno, ¿alguien puede recordarme algo sobre la última clase? ¿Quién hace un resumen de 3 o 4 minutos de la clase, de la última clase? Amén. Sí, Adelante, Gómez. entre las cosas que más recuerdo, usted mencionaba que Moisés era el hombre más humilde en la tierra y que la tierra forma y representa la humildad de las personas. Porque la tierra es el nivel más bajo, ¿no? Sí. Y las personas que desarrollan la humildad, la anabat, reciben el don profético más alto. Y conversemos que el máximo nivel profético en la Taná lo había desarrollado Moisés porque tiene el nivel lemor o el nivel de profecía. La Torah está a nivel lemor, que son los profetas, y el nivel neguá, que son los escritos. Sí. Y el Reguat Kadesh, algo así. Y también que cuando la Torah es violada, el Señor levanta un profeta y que los profetas dicen una neguat o corrección. Si la persona o sociedad o reino o país no se ajustan
a lo que el profeta dice, vendrá destrucción. Algo así, pastor. Exactamente. Muy bien. Usted captó la idea. 2 personas más sobre la clase anterior. Sí. Estoy probando un audífono. Quiero saber si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, se escucha, maestro. ¿Se oye mal? ¿Se oye así, borroso? ¿Cómo se oye? Normal. Ah, ok. Sí. Bien, qué bueno. ¿Alguien más que quiera recordar algo de la clase pasada? Sean sinvergüenza, por favor. ¿Sí? Estaba meditando hoy en las partes donde cuando Moisés mandó los espías y decía que la tierra se lo tragaban, ¿cómo usted explicaba la parte de que cuando los veían la tierra se abría y se lo tragaban para que no fueran testigos de que vieran los hijos de Israel, que era algo positivo y no negativo como los vieron los hijos de Israel? Y eso he echado el día meditando en esa parte porque realmente no lo había visto de ese punto de vista y de esa forma tan positiva y tan diferente, y que en verdad a veces Dios no quiere bendecir y vemos las cosas negativas, el propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso nos enseña a cambiar las oraciones y decirle al Señor que nos enseñe a tener una revelación de lo que Él quiere para nosotros, que sean los receptores, que podamos recibir lo que Él tenga al 100% y no distorsionado como aquellos 10 que vieron gigante que la tierra se lo tragaba, pero era a favor de ellos, no en contra. Y eso estaba meditando mucho en eso. Bien. Excelente. Bien, me alegro mucho de que se esté comprendiendo la clase. Muy bueno. Ok, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. El tema que nos reúne el día de hoy aquí es el tema de los mitzvot. El tema de hoy es los mitzvot. Los mitzvot. Lo voy a colocar por aquí para cuando Shairi vaya a colocar el título. El tema de hoy es los mitzvot. Mal entendido como mandamientos. Pero los mandamientos de la Torah es mucho más de ahí. O sea, cuando digo mucho más de ahí, quiero decir que es una instrucción, es una dirección, como cuando un padre está enseñando a su hijo. De eso se trata. Entonces, vamos a iniciar este tema. ¿Todos me están escuchando? ¿No hay problema? Amén. Estamos bien. Se escucha muy bien. Sí. Amén. Ok, bien. Bien, entonces aquí tenemos. Muchos de ustedes habrán escuchado que la Torah tiene 613 mandamientos. Supongo que sí, que todos lo habrán escuchado. Y bueno, la Torah contiene 613 mandamientos, como dice aquí, los cuales están divididos en diferentes categorías. Entender estas categorías nos van a ayudar a entender mejor incluso
las palabras de Rabí Yehoshua, de Jesús de Nazaret, y todos los restos de todos los mandamientos de la Torá habidos y por haber. Fíjense bien. Estas categorías nos permiten tener una visión más clara para hacer comparaciones y exégesis bíblica. Esto es un tema que yo me tomó unas 9 horas preparar esto. Me esforcé bastante en preparar un material a este nivel para compartirlo con un bello grupo como el de ustedes. Bien. El uso cotidiano. Bueno, déjame terminar esta parte. Aquí. Estas categorías nos permiten tener una visión más clara para hacer comparaciones y exégesis bíblica. No comprender la división de los mandamientos de la Torá en su justa medida nos puede llevar a cometer errores que desafortunadamente crean una muy mala comprensión a nivel escritural y no nos permitirá utilizar bien o trazar bien la palabra de verdad. Entender estas categorías irrumpe nuestra racionalidad y coloca una mejor comprensión de la voluntad divina. Así de simple, señores, amigos, hermanos que están aquí. Comprender esto nos arroja una mejor comprensión de la realidad de la voluntad divina de Hashem, de qué Dios quiere para nosotros. Entonces, esto, lejos de ser una carga, esto lejos de ser algo que nos trae problemas, es algo que nos trae mucho bien, que nos trae todo lo espiritual posible para que nosotros podamos entender muchas cosas que tenemos en la Torá sobre cuál es la voluntad divina, qué Dios quiere para nosotros. Bien, vamos a continuar por aquí. Fíjense bien, el uso cotidiano de la palabra mitzvah, sépanse bien que cuando yo digo mitzvah, déjame colocarlo por aquí para que ustedes se acostumbren. La palabra en hebreo para mandamientos es mitzvah, que en realidad son los actos de Dios. ¿Sabían ustedes que la mitzvah, lo que es conocido en el mundo occidental como mandamientos, son los actos de Dios? Son los actos de Dios. El medio por el cual nosotros nos acercamos a Hashem, porque la única forma de nosotros comunicarnos con el Todopoderoso es a través de los mandamientos. ¿Recuerdan cuando al maestro Jesús de Nazaret le preguntaron, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sería bueno y sería importante que cuando ustedes se topen con este texto, únicamente no vean en ese texto, no verlo exactamente como la vida eterna en el futuro. Porque cuando Jesús enseñaba, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo les voy a hacer una pregunta y abran sus micrófonos
y abran su cámara porque me gustaría verles la cara. Me siento más cómodo viéndoles las caras a ustedes. Es verdad, me siento más cómodo, me siento que puedo tener una conexión más allá de lo normal con ustedes. Si les es posible, ¿verdad? Si les es posible. Si se sienten incómodos, pues no lo hagan. ¿Sabían ustedes que cuando esa persona le hace esa pregunta a Rabí Yehoshua, Maestro Jesús de Nazaret, él estaba diciendo, o sea, la percepción que usted tiene es que vivir, cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿se refería a un reino futuro o a un reino en el momento en que él andaba enseñando? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo digieren eso? ¿Ustedes creen que se referían a un reino futuro o a un reino en el momento? Porque acuérdense que en un momento él le dijo a los fariseos que la gente tiene serios problemas con la palabra fariseo en el Nuevo Testamento. Le dijo a los fariseos en un momento, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces, la pregunta es, ¿se refería a un reino futuro o a un reino a partir de ese momento en que él, Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando y anunciando el reino de Dios, predicando el evangelio. Amén. Ajá, entonces, ¿eso se refiere a algo futuro o a algo en el presente? En el presente, Ajá. a él lo, mismo. ¿Cómo me lo prueban? ¿Cómo me lo prueban? Porque en el huerto del Edén se había deteriorado esa atmósfera que era entre la comunión del reino de Dios y el hombre. Y ahora el Señor vino a establecer el reino entre la comunión entre el hombre y él. Y él mismo es el reino. Exactamente. Sí, pero hay algo que se les está quedando. Deben analizar un poquito más también. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque ya había gente que estaban viviendo en el reino. Amén. Y Jesús dijo, ellos no tienen necesidad de médicos. Amén. Él se veía él mismo como un médico. Amén. Como un portador del mensaje de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Siempre hay gente que está haciendo la voluntad de Dios y siempre hay gente que no lo está haciendo. Entonces, ¿qué tal si ustedes analizan cuando el joven le hace la pregunta y le dice, maestro, ¿cómo puedo vivir una vida plena? No solamente en el futuro, sino ahora. Cuando usted se acerca al mensaje de Dios a través de Jesús, ¿la transformación suya ocurre en el futuro o en el momento? Depende. En el momento. ¿Cuándo empieza la transformación? ¿Cuándo empieza? Realmente en el momento que reconocemos a Cristo, pero hay un proceso que todo es poco a poco, no aceleradamente. Hay personas que Dios los liberta inmediatamente, pero hay personas, por lo menos yo tengo experiencia que conozco personas que Dios lo ha libertado de la droga, pornografía y muchas cosas horribles, se convierten y dejan todo inmediatamente. Pero hay gente que tiene un procesos para despegarse de todos esos malos hábitos. Me imagino que algo con más o menos así. En realidad, aunque usted piense, estimada Leicida, que hay personas que ocurren un cambio en el momento, en realidad también es un proceso. Nadie cambia de la noche a la mañana. El proceso no es mágico, el proceso es un proceso. Exactamente. Gracias. ¿Entiende? Proceso es proceso. Nadie me puede venir y decir, no, que yo cambié, me acosté impío y amanecí cristiano. No. Espérate. No, pero es un proceso que la gente sigue pecando y haciendo las cosas y dejándolo lentamente, pero hay gente que deciden
apartarse del mal, porque en la congregación donde nos congregamos se convirtieron personas que ellos testificaban que hacían cosas que nunca más le hicieron y hacían cosas. Yo sé que el cambio viene en proceso, pero hay personas que dejan todo y se limpian y siguen un proceso de apartarse, y hay otros que siguen y lo van dejando lentamente. Era donde yo me refería. Sí, pero de todas formas, el proceso, o sea, el cambio es un proceso constante. De hecho, nosotros que ya somos maduros en la fe, estamos en proceso también. Amén. Yo estoy en proceso. ¿Entiendes? Y todos los estamos. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Entonces, es como, Todo. entonces cuando, por ejemplo, ¿quién me dice el versículo de Romanos capítulo 10, verso 9? De memoria, sin leerlo en la Biblia. Díganlo de memoria. Eso. ¿Se lo saben? Romanos 10, 9, ¿se acuerdan? El que se lo sepa, dígalo, por favor. Tengo el iPad 2, Erika, Heida, DBHS, no sé quién es, Florángel, Cosio 2, Shairi, Senuma, iPhone, bueno, no veo todos los nombres que están, pero ¿quién me dice el versículo? ¿No se lo saben? Y confiesa en tu boca. Ay, no, pero es trampa porque lo busqué y lo estoy leyendo. No, no puedo mentir. No bien, Ercita. Lo Ya me- buscamos todos lo buscamos. Tal vez Pacheco no. No, el pastor Pacheco sabe todo eso. Sí. Bien, bien, bien. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Qué me dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios Ajá, le dígalo al paso ahí, al paso, diga. Y Ok. creyeres en tu corazón que, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ajá, ese verbo que está ahí será, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo verbal? Pregunto. Si crees que el corazón es algo en vivo, es algo que se... No. Un Estoy tiempo hablando el tiempo verbal que dice que si crees y confiesas eso, dice serás. serás. Ajá. Futuro. ¿Qué tiempo verbal es ese? futuro Futuro. será. Ajá, entonces la salvación es cuando, ¿en el presente o en el futuro? Ay. Dios mío. Mientras, yo creo, es algo personal, que mientras estamos aquí estamos luchando por ser salvos cada día, porque la Biblia dice que cada día nosotros tenemos que luchar por ser salvos, pero hasta que estemos aquí en la tierra tenemos que luchar por nuestra salvación hasta que llegue el día que Cristo nos lleve allá, al otro lado. Sí, pero ¿qué tiempo verbal es? Pregunto. Futuro. Es futuro. Amén. Y en el presente, entonces, ¿qué tenemos? Creer. ¿Entienden la idea? Presente significa trabajo, presente significa desafíos, presente significa trabajo propio, trabajo interno, transformación, integración hacia lo espiritual. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que lo que vamos a estudiar aquí a partir de hoy es justamente lo que nos lleva a ir cada día más transformándonos, lo que nos lleva cada día más ir integrando nuestra vida hacia esa transformación. Yo dejé una tarea a este grupo. ¿Quiénes la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? La tarea que yo le dejé. Ay. Si yo le fuera a poner nota, se ganaran nada prácticamente el día de hoy. ¿Entiendes? Pues aquí yo estoy como maestro informativo, pero en la universidad yo le pongo su nota a la gente.
Yo trabajo en 2 universidades, dándole clase a estudiantes de licenciatura en teología, licenciatura en cultura hebrea, maestría en cultura hebrea y licenciatura en ciencias bíblicas también. Profesor, una pregunta. Ujú. Pero cuando dice será, no es como en el momento que decida, puede ser un presente continuo. Porque si usted decide, esa es la invitación que él hace, el Señor hace, diciéndole a uno que en el momento que uno decida hacerlo, de ahí para adelante, entonces ya tú eres salvo. Porque hay un versículo también dice que Jehová había dicho a Abraham, sal de la casa de tu padre, ¿no? Pero ahí también se dice había. O sea, ese es como una invitación, que en el momento que tú lo haces, entonces de ahí es como si fuera un presente continuo. Se podría decir así. Eso es futuro. Porque futuro. yo le voy a decir algo. Dígame qué va a pasar mañana. Nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y cómo puede ser futuro? Si usted toma la decisión hoy, automáticamente ya es hoy. Usted está en el camino de la salvación, pero no la ha alcanzado todavía. Porque no se ha manifestado el reino de Dios actualmente, todavía. Y usted no se ha muerto todavía. ¿Entiende la idea? Lo que yo estoy haciendo aquí es informándoles, no imponiéndoles. Acuérdense. Ok. Pero yo Bien. lo que no quiero es dejar esa duda. Yo le vuelvo y le digo, la Torah está escrita en tiempo presente, ¿cómo se dice? Presente progresivo. Dice, no robarás, no asesinarás. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que en español nosotros tenemos, habló Dios a Moisés diciendo, ese habló se oye en pasado, pero en hebreo es lemor. Lemor quiere decir un nivel profético que trasciende el tiempo y el espacio. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Hashem no está sometida al tiempo, no le afecta el tiempo. La palabra de Hashem creó el tiempo. Por eso dice Bereshit bara Elohim et. La palabra et en hebreo es tiempo. ¿Entiendes? Ahora nosotros sí estamos sometidos al tiempo, pero Dios no. ¿Quién no entiende lo que estamos explicando? Dígalo ahora, para que salgamos de dudas. ¿Quién no entiende? ¿Mm? Lo que pasa es que para nosotros abordar el tema que tenemos el día de hoy aquí, necesito que ustedes entiendan el proceso de la salvación, el proceso que la persona debe de trabajar en sí mismo para hacer una integración hacia la transformación espiritual del camino de Dios. Eso es lo que necesito que vayan comprendiendo. Cuando la persona, el joven rico, se acerca a Jesús, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está hablando más del presente que del futuro. Es como para vivir una vida aquí y ahora. Ahora la pregunta es que usted me dirá, sí, maestro, pero ¿por qué usted dice que es en el presente? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la petición de él? ¿Qué me dice? Que vendiera todos sus bienes y lo dieras a los pobres. ¿Pueden leer el texto? Vamos a buscarlo. ¿Quién se lo sabe de memoria ese texto?
Fíjense, Mateo 16, 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna, tener la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda, ¿qué le dijo? Guarda, ¿guarda qué? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Guarda qué? Los mandamientos. Y en hebreo, ¿cómo se dice? Mitzvot. 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 Ah. Ajá, mitzvot. Entonces, el joven o la persona le dice, lo que pasa es que depende en qué evangelio usted lo lee. En uno dice un joven rico, en otro dice vino una persona y le preguntó, etcétera. Depende en qué evangelio lo lee. Entonces le dice, pero yo lo he hecho desde pequeño. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces aquí la elucubración no es que los ricos no entren al reino de los cielos, sino lo que se está debatiendo aquí es la prioridad de la persona. ¿Entiende la idea? Antes que nada, la prioridad. Pero entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En la mente judía es, ¿qué haré para tener una vida plena ahora que estoy aquí vivo? ¿Entiende? Entonces, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿los mandamientos se guardan en el futuro o se guardan en el presente? En el presente. Entonces, ¿por qué me voy para el futuro si está hablando del presente? Lo que él le está diciendo es, ¿qué haré para tener una vida buena, una vida plena, espiritual, acercándome a Dios? Ahora que estoy vivo yo aquí en el momento. Porque ¿cómo yo le voy a decir a usted una cosa en presente y usted me la va a responder en el futuro? ¿Qué sentido tiene? Las preguntas del futuro son respuestas del futuro. Y las preguntas del presente son respuestas del presente. ¿Están entendiendo la idea que estoy queriendo dar a entender? ¿Me comprenden? Bien. Entonces, ya espero que hayan entendido esa parte. Entonces, ¿en qué nosotros nos vamos a detener? En los mandamientos. Ahí nos vamos a detener un poco. ¿Quién recuerda la tarea que yo dejé al grupo? ¿Quién la recuerda? ¿Quién recuerda la tarea? ¿Alguien recuerda la tarea? Adelante, Carlos. Dígame. Buscar en la Torá, en los 5 libros de Moshe, todos los pecados que son toeba, abominación. Exactamente. ¿Puedo decir uno? Sí, diga uno. Ok. En Levítico 18, verso 22, que habla de que no se acostarán con hombre, con mujer, eso es una abominación para Dios. O sea que uno de los pecados que son abominación para Dios es la homosexualidad. Exactamente. Muy buen punto. Entonces, la tarea es la siguiente. Escúchenme bien. Mírenme a la cara. Atiendan. Usted, cada uno de ustedes, no es que lo va a hacer la hermana Lacey y todo el grupo de los demás no lo van a hacer. No, no, no. Cada uno de ustedes van a buscar en el Sefer Torah, en los 5 libros de la Torah de Moshe, que Dios le habló a Moisés, todos los pecados, escríbanlo, le estoy dictando, escríbanlo. Ustedes me van a buscar todos los pecados, todos, que la Torah o que Dios le dice a Moisés que son una abominación la persona que los practica. Yo no les voy a decir cuáles son, porque yo me lo sé. Y créanme que me lo sé muy bien, pero yo no se lo voy a decir. Ustedes lo van a buscar. Entonces, cuando usted lo busque, usted va a comparar esos pecados con la vida suya. Y si usted está violando uno de ellos, usted dice, bueno, tengo que arrepentirme por esto, por aquello, por esto, por el otro. ¿Comprende la idea? Y yo no digo eso porque sea mejor que ustedes. No, no. Lo que pasa es
que quiero traer a ustedes una integración espiritual para que ustedes profundicen espiritualmente dentro de ustedes mismos y sobre todo que puedan hacer una mayor comunicación con el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Comprenden la idea ahora? Ustedes van a buscar todos los pecados que están ahí y usted lo va a comparar con su vida. No tiene que decirlo aquí en público. Ahora yo sí le voy a decir, Leicida, dígame 3. Tal y tal y tal y tal. El hermano Gómez, ¿cómo es su nombre, varón? Johnny Gómez. Johnny. Entonces el hermano Johnny, dígame 3. Al iPhone, que no me sé el nombre de la señora que dice iPhone. Dígame 3. Tal. Shairi, dígame 3. Tal. Cosio, dígame 3. Florángel, dígame 3. Erca, dígame 3. Heida, dígame 3. Carlos, dígame 3. Pastor Pacheco, dígame 3. Aunque el Pastor Pacheco se lo sabe. Pero para ayudar, ¿verdad? Para que haya un recordatorio, ¿verdad? Entonces, ya ustedes saben. Ahora, usted no me va a buscar los 3 que usted va a decir. No, usted va a buscar la lista completa. Todos los que están ahí. Si es necesario que usted se pase 3, 4, 5 horas averiguando, averigüen. Pero usted va a buscar todos los pecados, todos, que llevan el apellido abominación, que en hebreo es toeba. Entonces, de paso, usted va a buscar el significado más profundo de la palabra abominación. Escríbalo también por ahí. El significado lingüístico, semántico de la palabra abominación. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario? Sí. Solo los pecados que mencionados dados a Moisés, o sea, lo que Dios le dio a Moisés. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, dicen algunos como comer, cosas que comer entra eso también, o tiene que decir abominación. Es abominación, porque es una línea. Es abominación. Sí, no, todos los pecados que son abominación, aunque no lo, porque la Torá lo enumera, dice, porque es abominación a Hashem cualquiera que esto hace, o el que hace esto es una abominación. A veces también se da el caso que la Torá pone abominación y abajo te pone todos los pecados que son abominación, tal, ¿entiendes? Amén. Te lo pone arriba y luego te lo pone abajo, ¿entiendes? Porque lo que estamos estudiando aquí, hermanos y amigos, no es simplemente información, no. No es simplemente abominación, o sea, no es simplemente información, no. Lo que vamos a estudiar aquí, lo vamos a traer a la vida práctica diaria. A ver dónde nosotros nos pegamos, a dónde estamos bien y a dónde estamos mal. ¿Entiendes? Porque si identificamos eso, entonces nos podremos dar cuenta a veces por qué no hay bendición en un lado, porque falta un problema por aquí, porque hay un problema por allí, porque hay esto por allá, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, luego que eso se identifique, entonces yo, no porque me crea mejor que ustedes, pero le voy a dar algunos consejos también para que ustedes sepan cómo manejar esa situación. ¿Entienden la idea? Amén. Ahora yo les garantizo a ustedes que si lo hacen, que yo espero que lo hagan para la semana que viene, se van a sorprender. Sí, se van a sorprender. Igual como me he sorprendido yo a lo largo de todo este tiempo, creo que también ustedes se van a sorprender. Y esto los va a llevar a ser más espirituales, más comunicativos con Dios. Las mujeres van a
profundizar más y van a poder ayudar a otras mujeres y los hombres, a otros hombres, con consejos más finos, más espirituales, más profundos. Y eso produce un impacto espiritual en todas las comunidades, todas las congregaciones. Partiendo de esa comprensión que Hashem, en su santa e infinita voluntad, ha permitido que nosotros entremos en este estudio. Así es que si ustedes pensaban que esto era simplemente palabras bonitas para decir, el hermano Jonathan está diciendo códigos y es muy espiritual el tipo y sabe mucho. No, 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 nada que ver. Todo lo que yo he aprendido lo he aprendido con mis maestros. Olvídense. Yo no tengo ningún crédito. El crédito aquí lo tienen mis maestros. Con ellos fue que yo aprendí. Ustedes saben, por favor, les suplico que me hagan esa tarea para la próxima semana. Hagan la introspección personal de ustedes, porque creo que va a ser muy transformativo, muy espiritual. De verdad que sí. Se lo garantizo. Se lo garantizo de verdad. Vamos a seguir con el tema. Bueno, espérense, déjame ver que tengo por aquí algo. Déjame ver. Ok, míralo aquí. Bien, entonces, bueno, no, le voy a dejar eso para la otra clase. Ya lo tengo aquí todo. Yo tengo aquí el significado desde el hebreo de la palabra abominación, no desde el español, no desde el español abominación, sino desde el hebreo, toeba. Y es una cosa, óigame, una cosa horrible leer eso y estudiarlo. La verdad que sí. Bien, entonces, fíjense bien. ¿Cuántos mandamientos tenemos en la Torá? Les dije. ¿Cuántos son? 613. 603. Si no eran 10, dije. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un mal conteo? ¿Qué piensan? Bien, entonces, el uso cotidiano de la palabra mitzvah, el uso cotidiano, suele significar buena acción. Como por ejemplo, cuando la mamá le dice a su hijo, por favor, haz una mitzvah y ve a ayudar a la señora Goldstein con las bolsas. O sea, de la mitzvah. ¿Qué quiere decir eso? A menudo la palabra mitzvah se relaciona con la palabra aramea savta, que significa conectar o unirse. Ahora estamos teniendo una mayor comprensión. La palabra mitzvah en hebreo, que traducen en la mayoría de las Biblias como mandamiento, viene de la palabra aramea savta, que significa conectar o unirse. Conectarse o unirse. Sapta puede también significar compañerismo o apego personal. En este sentido, la mitzvah, escuche bien, en este sentido, la mitzvah de la Torá, los 613 mandamientos que están en la Torá,
que los predicó Jesús también, cuando él dijo al joven, guarda los mandamientos, él le dijo, observa los mitzvot, porque Jesús no utilizó la palabra mandamientos. ¿Sabían eso? Que Jesús no utilizó nunca la palabra mandamientos en español. Utilizó la palabra en hebreo, mitzvah. Entonces, en este sentido, la mitzvah ata a la persona de quien recibe la orden con aquel que le da la orden. O sea, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos atando a esa persona, uniéndonos a esa persona, conectándonos con esa persona. ¿Le pondría usted a un hijo suyo una tarea para que no la cumpla? ¿Usted haría eso? Pregunto, ¿usted haría eso? Usted le diría a su hijo, mira, limpia la casa entera el día de hoy, en 2 horas, tiene que hacerlo todo. ¿Usted haría eso? Usted como padre le diría a un hijo suyo de 13, 14, 15 años, mira, tiene que limpiarme la casa entera y el patio hoy en 2 horas. ¿Usted haría eso? ¿Quién lo haría? Yo creo que nadie sería capaz de hacer algo así. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona cumple con una mitzvah? Está creando una relación y un lazo esencial. Está creando una relación y un lazo esencial. Los 3 significados anteriores que he dicho pueden unirse en un todo. En otras palabras, lo bueno es aquello que el creador del universo quiere que se haga con su universo. Lo bueno es aquello que el creador del universo quiere que se haga con su universo. Y al hacer eso, al hacer eso que él quiere que se haga, nos unimos a él en cuerpo, mente, alma, espíritu y todo lo que usted quiera saber. O sea, que una gente que observa los mandamientos de Dios no está llevando una carga pesada que nadie la puede llevar. No. ¿Qué es lo que hace una gente entonces cuando guarda un mandamiento? ¿Qué usted me dice, Flor Ángel? ¿Cómo usted lo describe? Una persona que guarda un mandamiento, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Está siendo ¿Cómo usted lo obediente. interpreta? Una persona obediente que quiere agradar al Padre, al que le da los mandamientos. Bien. ¿Alguien más que quiera ayudar a Flor Ángel? Hay un sometimiento de obediencia, hay un nivel de obediencia en el pedido y eso es bueno. Bien. ¿Alguien más? No, De la gente. De acuerdo a la explicación que usted dio, entiendo que las personas que guardan los mandamientos literalmente se entrelazan con el dueño de los mandamientos. ¿Quién es el dueño de los mandamientos? Hashem. ¿Y quién se lo dio a Moisés? Hashem. Maravilloso. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra Moisés en el Nuevo Testamento? Si estuviera desconectado, ¿cómo es posible? Que la palabra Moisés, la palabra, ¿cuántas, Shaina? Creo que 70 o 80 veces. 80 veces está la palabra Moisés en el Nuevo Testamento. 80 veces. Oiga bien, 80 veces. Y teológicamente, ¿cuántos versículos se necesitan para sacar una doctrina? Según las reglas de interpretación de la hermenéutica. ¿Cuántos versículos hacen falta? Vamos, lo que saben teología aquí. ¿Qué está pasando? Los teólogos, ¿qué pasó? Estoy esperando que me digan. Repita, por favor, lo que usted dijo. ¿Cuántos versículos necesitamos para la elaboración de una doctrina, teológicamente, hermenéuticamente hablando? Teólogos, contesten. Los teólogos de aquí, ¿dónde están? Hello.
que el maestro Yehoshua no venga ahora, porque va a encontrar problemas aquí. ¿Qué está pasando? Necesito que me digan los versículos. Digo, la cantidad. Entonces, ¿cómo Primera aparece vez que escucho eso. Maestro, primera vez que escucho eso, que se necesitan una... Primera vez que escucho esa expresión, que se necesitan tantos versículos para sacar una doctrina. Sí, sí, se necesitan unos cuantos, sí. Bueno, primera vez que lo escucho. Sí, totalmente. Créalo que así es. Claro. ¿O usted no ha oído decir que de un versículo no se puede sacar una sola doctrina? ¿Eh? ¿No lo he oído mencionar? Sí, eso sí lo he escuchado. Ah, entonces implica que se necesitan varios. Sin embargo, la palabra Moisés aparece 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué implica eso? Que lo que allí se habla, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se discute? ¿Cómo se sabe en el Nuevo Testamento qué es prohibido y qué es permitido? ¿Cómo se sabe? ¿En base a qué? ¿En base a cuál libro? ¿En base a cuál ley se sabe lo que es permitido y prohibido? ¿En base a qué cuerpo de lectura? Cuando Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios, no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué escritura se refería? A los primeros 5 La libros de Torá. A la Torá. No existía el Nuevo Testamento cuando Pablo dijo eso, no existía el Nuevo Testamento. No, a la Torá. Se refería a la Torá, porque no había ningún Nuevo Testamento en ese momento. No había nada, no existía. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay como un problema. Ustedes se están dando cuenta como que hay un problema. Lo analizan, lo visualizan, lo internalizan, lo analizan y reanalizan. Y hay como un problema, como por debajo, como que hay algo, como que no está correcto. Analiza. Maestro, pero usted, ¿cuántos versículos se necesitan exactamente para sacar una doctrina? Díganos. No, se lo voy a dejar de tarea. Y yo se lo digo, no se lo van a aprender. Tienen que averiguarlo por ustedes. Tomen eso como otra tarea. No le voy a preguntar, pero nuevamente, pero me lo pueden decir después que... Bien, entonces vamos a entrar en esta parte. El sistema de comprensión rabínica, vamos a entrar primero a esta parte que dice breve cómputos de las mitzvot. Entonces, ¿qué es mitzvot? ¿En qué, o sea, cómo esto es que plural o singular aquí? Mitzvot. Plural. ¿Cómo? Plural. Plural, exactamente. Entonces dice el sistema, dice aquí, el sistema de comprensión rabínica del contexto de los mitzvot by Rambam. Rambam significa un rabino del siglo XII que se llamaba Rabbi Moshe ben Maimón. El concepto de 613 mitzvot en la Mikra Tanaj. Mikra Tanaj quiere decir, es lo que dicen por ahí de que Antiguo Testamento, pero que de Antiguo no tiene nada. De Antiguo tiene muy poco. Dice ahí de la Mikra Tanaj, o sea, de las escrituras, Entonces dice que sí, cometí un errorcito aquí, dice, en el Talmud, en el siglo IV, esto fue elaborado. En el siglo IV por los sabios de Israel. O sea que el sistema del conteo de los 613 mandamientos fue un trabajo que se realizó en esa época. Entonces dice, fueron los primeros
Geonim. Geonim son los sabios que partieron, los sabios judíos que partieron del año 600 aproximadamente al año 1200 aproximadamente. O sea, siglo 8 de la era común aproximadamente se encuentra entre el 600 al 1200. Esa es la época de los Geonim. Geonim quiere decir los sabios o los genios. En adelante, los que se ocuparon de estandarizar o formar esta cuenta. O sea, la cuenta de los 613 mandamientos que nosotros tenemos en la Torá hoy día. Uno de los más conocidos, sin embargo, es el trabajo de Moshe ben Maimón Ramban del siglo XIII de la era común. O sea, del año 1235 aproximadamente, siglo XIII. Y el autor desconocido de un libro judío que se llama el Sefer HaHinuch, que significa el libro de la educación. Pero se desconoce el escritor de este material, así como la obra de el rabino Baruch Halfrin hacia el año 1792. Debido a que Ramban Maimónides es uno de los primeros en organizar este material, lo tomaremos como una guía de estudio en cuanto al orden. En cuanto al orden. Cabe también resaltar aquí que Maimónides fue un gran sabio del siglo, de la España cordobesa del siglo XII, y la forma en que él elaboró el conteo de los mandamientos, la forma en que lo elaboró, siguió la misma forma del rabino Jesús de Nazaret, y él, sin darse cuenta, siguió el mismo método de conteo que el rabí Yehoshua, el gran maestro rabí Yehoshua. Entonces, la reflexión y profundización se hará, obviamente, como la base que se entienda en los mismos. O sea, que también les vamos a aplicar a estos mandamientos la espiritualidad de los evangelios. ¿Entienden? De hecho, ya yo empecé, porque Jesús lo mencionó con el joven rico. ¿Entienden? Ya Jesús lo abordó de alguna manera. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a permitir tener una mejor comprensión de los mismos. Bien, aquí tenemos un panorama estadístico, generales de los 613 mandamientos. Fíjense bien, un total de 613 mandamientos Todos los demás se divide en preceptos rituales, procedimientos judiciales que están detenidos por no haber templo, disposiciones raciales en cuanto a separación de sexo, etcétera. Fíjense esta pequeña torta que les he colocado aquí. Fíjense bien. Todo este espacio azul que está aquí son preceptos rituales que están relacionados directamente con el templo de Jerusalén. Entonces, por no existir el templo, estos mandamientos no se deben o no se pueden observar. Aquí, esta sexta parte, tenemos leyes éticas y morales. O sea, estamos hablando que de todo esto, aproximadamente la parte que se observa actualmente es la parte roja. En la parte negra aquí, aspectos de
castigos y muerte. Todo esto está detenido porque eso tiene que ver indirectamente también con el templo. Esta parte morada, leyes sobre las guerras o disposiciones raciales, que tampoco se obedecen porque estas son leyes de la tierra de Israel en cuanto a guerra con sus enemigos se refiere. Y esta parte verde que está por aquí contiene aspectos de procedimientos legales y del juicio que tenía que ver con la Corte Suprema, que había en Jerusalén, llamada en primera instancia los Anshe Knesset Hagedolá, o los hombres de la gran asamblea, que con el tiempo y la dispersión helenística pasó a llamarse como el Sanedrín. Ya el Nuevo Testamento nos dará datos sobre esto. Entonces, de todo esto que aparece aquí, la parte que nos compete o que nos corresponde a nosotros analizar y estudiar es esta parte de aquí. Fíjense, esto es lo que está disponible hoy día. Pero aún de aquí hay que hacer algunas reducciones. Aún de esta parte hay que hacer algunas reducciones para poder entenderlo mejor. Fíjense, porcentualización de los mandamientos, totalización de los mandamientos de la Torá. Fíjense bien, de los 613 mandamientos, 493 están relacionados con el templo, o sea, rituales. Cerca del 80,4% son mandamientos que no están asociados directamente con la ética y la moral. O sea, son mandamientos que tienen que ver con ofrecer orbanot o ofrendas, leyes de la tierra, preceptos que están ligados a errores. Cuando alguien pecaba por inadvertencia, etcétera, tenía que llevar, cuando una mujer daba a luz un varón o un bebé, o un varón o una niña, etcétera. Nada de eso se puede observar hoy día. 45 mandamientos que tienen que ver con que tienen que ver con conocimientos de situaciones antiguas para un 7, o 7.3%. O sea, ¿qué sucedía si un hombre iba a una guerra y veía a una mujer bonita, etcétera? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que cortarle las uñas, raparle la cabeza, bla, bla, bla. Nada de eso está disponible. Dice también aquí que un 18%, o sea, y 18 mandamientos que se podrían considerar con una mente simple como inhumanos de exclusión y aniquilación. O sea, leyes que están relacionadas cuando una persona cometía un pecado que no era pasible de muerte, pero sí era pasible de castigos. Se le ponía una indemnización o se le daban latigazos. Eso lo requería la Suprema Corte de Israel. Y eso, o sea, y las cuatro penas de muerte que se le daba a la gente. Por ejemplo, si una persona maldecía el nombre de Dios, a esa persona lo condenaban a muerte por maldecir el nombre de Dios o por pronunciar mal el nombre de Dios. ¿Entiendes? Son cosas leyes que existían en aquella época y que con el paso del tiempo y con la destrucción de Jerusalén, estos mandamientos quedaron sin validez hoy día. Ahora, que queden sin validez hoy día no implica que esos mandamientos sean malos. Nada que ver. Dice 102, dice aquí 102, que ya quedan
y tienen relación con la moral. Estos datos son generales, sin interpretaciones y derivados. O sea que aún de estos 102 se puede todavía hacer una reducción más grande. De esos 493 mandamientos, 35 son mandamientos rituales, personales o además relacionados con el templo solamente. O sea que todos ellos solo se podrían practicar en el templo para un 64,4% de los 493. O sea que si vamos reduciendo, aún así quedan pocos. Fíjense. Por ejemplo, la Torá tiene mandamientos que son para los hombres y hay mandamientos que son para las mujeres. Entonces, las mujeres no deben de cumplir lo de los hombres, ni los hombres deben de cumplir los de las mujeres. También hay mandamientos que son para el pueblo en general, pero hay mandamientos que son también para los levitas. Entonces, los levitas no deben de cumplir los otros, ni los otros deben de cumplir los de los levitas. Pero aún dentro de los levitas, aún así, dentro de los levitas, los sacerdotes tienen unos mandamientos específicos. Y los que son levitas, pero no son sacerdotes, tienen también unos mandamientos específicos para ellos. Los reyes de Israel tienen mandamientos que no lo tienen que cumplir el resto del pueblo. También la tierra de Israel tiene mandamientos que no lo tiene que cumplir el resto del pueblo, que solo se pueden cumplir dentro de la tierra de Israel. Entonces, cuando nosotros hacemos una reducción, lo que viene quedando es muy poquita cosa. Es algo reducido, algo mínimo lo que queda. No queda una cosa tan significativa, tan grande, no. Nada que ver. Fíjense. ¿Qué tenemos por aquí? Bien, aquí dice conceptualización de la palabra mitzvah. Conceptualización de la palabra mitzvah. La palabra hebrea mitzvah, mírenlo aquí, así se escribe en hebreo, mitzvah, proviene de la raíz hebrea te. Este es uno de los de las 7 formas de las 7 formas del verbo hebreo. Una de ellas es piel. Se pronuncia sivá y significa conexión o compañerismo. Conexión o compañerismo. El significado simple de la palabra mitzvah, el simple, es orden o direcciones. Lean Deuteronomio capítulo 1, verso 19, por favor. Sí, adelante. Sí, ¿quién lo va a leer? ¿Me escuchan? ¿Hay gente por ahí? Vamos a ver el equipo. Señores, si alguien no entiende algo, deténgame, interrúmpame. No, solamente el versículo que lo repito una sola vez y no lo entendí. Devarim, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Amén. Adelante. Ok, dice, encaminados pues desde Oreb
recorrimos todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la serranía del amorreo, tal como Yahweh nuestro Elohim nos lo había ordenado, y llegamos a Cades Barnea. Ajá, 1:19. sí, sí. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos ahí? Fíjense. Ahí se están como siguiendo unas direcciones. Están siguiendo como unas direcciones que el pueblo debe de seguir. La palabra que dice que Hashem, nuestro Elohim, nos mandó. ¿Quién tiene una traducción diferente? Ahí, a donde dice que Hashem, nuestro Elohim, nos mandó. ¿Quién tiene alguna traducción diferente que pueda mencionarlo? ¿Alguien tiene una traducción diferente? Esa fue Reina Valera que leyeron. ¿Cuál? No, yo leí la textual que dice, como Yahweh nuestro La Elohim nos lo había ordenado. Es la textual. Ok, Flor. Ajá. ¿Alguien me puede leer o alguien puede leer otra versión? Johnny, lea Reina Valera para ver la diferencia. El 1:19, ¿no? Ajá. Acá dice, como Jehová nuestro Dios nos da. Ajá. ¿Cómo? Como Jehová nuestro Dios nos da. Ajá. ¿Quién tiene otra traducción? Parece que solamente están esas dos versiones, maestro. La Biblia Ok. textual, que es una Biblia que se conecta mucho con el texto antiguo, y la Reina Valera. Ok. Déjame ver si yo lo tengo por aquí en hebreo. El texto. Déjame ver. Creo que lo tengo por aquí. El verso 19. Míralo aquí. Déjame ver. 1:19. Déjame ver, porque aquí a veces el texto está de Barín 1. Batik. Ok. Bahumar, ¿qué es esto? Pues lo que tengo aquí es un problema de traducción. Aquí no lo encuentro. Bueno, el punto Maestro, es. Ajá. ¿puedo leer otra que es la Torah con Sí, sí. Haftarah? Ajá. Léalo. Dice, y tras partir de Oreb, atravesamos ese grande y temible desierto que visteis en el camino de la montaña de los amorreos, como nos los había ordenado el Eterno. Y llegamos a Cades, Barnea, hasta ahí llega, como nos lo había ordenado el Eterno. Ok, sí, sí. Míralo aquí donde está. Míralo aquí. Ahí, esa palabra, la que dice que nos había ordenado, es ahí. La que dice que nos había ordenado. Esa palabra en hebreo es la palabra tzivá, que es de donde viene la palabra mitzvah. Míralo aquí. Déjame ver. Déjame ver. Lo tengo por aquí. Déjame buscar el texto.
Sí, míralo aquí. Ok, míralo ahí. Míralo ahí. Aquí dice, Banisha Mechref Banelech et Kol Hamidevar Hagadol Behanora Jahu Asher Reiten, dice Derech, el camino, Har, de la montaña, Jaemori, del amorreo, Kaasher Tzibá, mírenlo aquí, Tzibá Hashem Elohenu, que nos mandó, mírenlo aquí, Tzibá, mírenlo ahí, Tzibá. Esa es la raíz de la palabra mitzvah, esa que está ahí. ¿La pueden ver? La voy a señalar con esto. Mírenla aquí. Tzibá. Mírenlo ahí. Esa es la letra Sadi, la Vav y la Hei. Esa es la raíz de la palabra Tzibá, que quiere decir una dirección que Dios le está dando, una enseñanza. Fíjense que ellos van por diferentes sitios y Hashem le está diciendo por dónde se van a conducir. De ahí viene la palabra mitzvah, de la palabra tzivá, o sea, de decirle por dónde van a caminar. ¿Pero en qué tiempo? En presente. Cuando Jesús le dijo al joven, observa los mandamientos, ¿qué era lo que le estaba diciendo? No pongas por prioridad tus riquezas y haz la voluntad de Dios con los mandamientos, para que sepas cómo vivir, cómo caminar, cómo apegarte a Dios, cómo buscar a Dios, cómo atarte a Dios, cómo crear un compañerismo con Dios. ¿Entiende? El tipo estaba haciéndolo, pero de manera mecánica. Estaba haciendo con la prioridad de sus riquezas por delante. Por eso yo les dije a ustedes, busquen la tarea de todos los pecados que están en la Torá, que llevan el apellido de abominación. Y si quieren buscarlo fuera de la Torá, va a dar el mismo resultado. ¿Entiendes? El mismo resultado, es lo mismo. Entonces, voy a terminar ya con esta plantilla aquí. Dice, tenemos por aquí. Dice, significado simple de la palabra mitzvah es orden. Esta palabra figura alrededor de 300 veces en distintas formas. Señores, esta palabra aparece alrededor de 300 veces en distintas formas, con ese mismo significado en los 5 libros de Moisés. Efectuar ordenación, también que conferir, transferir autoridad y dominio o conocimiento para llevar a cabo una determinada actividad. El testimonio bíblico en general nos ha permitido descubrir que las mitzvot, más que ser órdenes para actividades puntuales, son, dice aquí, un pozo de que se puede extraer las más diversas metodologías o lógicas del raciocinio y, más allá aún, auténticas profecías. Señores, las clases posteriores nos daremos cuenta si los mandamientos de la Torá están ausentes en el Nuevo Testamento o están tan presentes, pero tan presentes que no las podemos ver, pero están, como le dijo Hashem al pueblo de Israel, no están en el cielo para que digas quién me la bajará de arriba, no están de aquel del lado del mal para que digas quién irá por mí, sino en tu boca y en tu corazón. En tu boca porque la persona las habla, pero cuando salen del corazón. Entonces, chicos, shalom a todos. Hemos terminado un poco más temprano la clase hoy. Vamos a entrar a la parte de preguntas y comentarios.
Equipo, Dios le bendiga, Dios bendiga. Shalom al maestro Jonathan. Que el Señor lo guarde. Excelente clase el día de hoy. Hemos aprendido mucho acerca de sobre los 613 mandamientos, la mitzvot y todos estos elementos que son importantísimos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, esta es la oportunidad. Sé que ustedes están un poquito, ¿verdad?, en expectativa, aprendiendo, escuchando, no quieren hablar mucho, pero también el maestro quiere que le hagan sus preguntitas y que ustedes comenten en un momento determinado. Así que vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Sí. Dios le bendiga. Amén. En cuanto a los mitzvot que solamente son para Israel. Ahí quedé como para hacer una pregunta. ¿Comprende? ¿Comprende la pregunta? Ajá. Ok. Sí, Dígame. maestro, pregunta que si hay mandamientos que solamente son para Israel. Mitzvot. Pero Las espérese. mitzvot son para todo el mundo. Usted me está haciendo una pregunta candente ahí. Ok, entonces yo le voy a responder a usted esa pregunta con otra pregunta. Jesús dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya me enredó. Ok, mencióneme un solo mandamiento que no sea para el pueblo de Israel. Todas son para Israel, toditas. Nosotros somos los injertados. Entonces, el fruto injertado tiene que ser diferente de Israel o igual. Igual totalmente. Entonces, ya ustedes se respondieron su propia pregunta. No podemos coger parte que para ellos y la otra para nosotros. No tiene sentido. Vayan al libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 31, versículo 10 al 12. Léanlo ahora mismo, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí. Y les Vamos a ver. mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿hasta dónde dijo usted? 10 al 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerá esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Escuche bien, escuche bien. ¿Qué es lo que van a hacer con la ley? ¿Qué es? Repítalo. Leerla delante de todo Israel a oído de ellos. Y ahora enumere las personas que van a escuchar esa ley. Empiece. Número 1. Todos. Todo. Siga. Leerá esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros. ¿Quién? Dígalo, espérese. Dígalo de nuevo. ¿Y tus qué? Extranjeros. Extranjeros. Digan conmigo la palabra. Extranjeros. Extranjeros. Ahí entramos nosotros. Usted se imagina. Imagínese esto ahora que voy a decir. Que hubieran extranjeros ahí diciendo, no, Moisés, espérate, esos mandamientos son para ustedes y estos son para nosotros. Ay. No, espérese. Aguántese. ¿Cree usted que Jesús eliminó eso? No. ¿Ese mandamiento que está ahí? No, de ninguna manera. Yo no creo que Jesús haya eliminado eso. Mateo 5:17 dice, yo no he venido a cambiar, ni a borrar, ni a quitar la ley. Maestro, yo tengo una pregunta. Ajá. Una pregunta, pero no quiero que la malinterprete, sino que solamente me escuche para ver si estoy o no estoy. Mire, usted mencionó antes que en Mateo 19:21 habla del joven cuando el Señor le dice, vende todo, tú vienes y sígueme. Pero usted también mencionó que había mandamientos para los levitas. ¿No es así? Sí.
Para la Entonces, mujer, para los levitas había mandamiento, pero en Mateo 19, 17 dice que el joven le dijo, estaba teniendo una conversa con Jesús y él le decía que si deseas entrar en la vida, guarda todos los mandamientos. Yo podría interpretar, no sé si una forma correcta o errónea, que entonces este joven podría ser levita. Muy probable. Eso cabe ahí, esa interpretación cabe muy bien, porque los levitas no deberían de tener propiedades. ¿Entiendes? Eso cabe muy bien, perfectamente cabe bien. De hecho, en Hechos capítulo 2, cuando dicen que todos vendían sus propiedades, eran los levitas. ¿Entiendes? Ok, esa era la pregunta. Exactamente. Sí, Ah. exactamente. Lo que pasa Muy- es, Muy buena. sí, Muy buena esa pregunta de Johnny, tremendo. sí. sí, excelente pregunta, muy buena. Eso se llama hilar fino a la hora de estudiar el Nuevo Testamento. Se llama eso. Para eso hay que tener la mente, mire, muy fina, con una comprensión de Torah y de Tanaj y de Talmud y de Gemara y de Mishnah y de Midrashim. Muy fina para llegar a ese tipo de conclusión. Pero muy fina. Créanme que sí. ¿Entienden? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Preguntas? Señores, el que no pregunta no aprende. Maestro, en un Exacto. poquito. Ay, perdón. Alguien iba a participar. Adelante. ¿Quién iba a hablar? Creo que El interrumpí a pastor alguien. Pacheco. Creo que fue el pastor, ¿no? No, estoy aquí. Lo que pasa es que a veces se va la señal. Ah, ok. ¿Usted me Adelante, decía algo, Flor Ángel. maestro? No, que pensó la hermana Flor Ángel que usted iba a decir algo, parece. No. Flor Ángel puede hablar. Sí, no, cuando Ok, bien. llegamos un poco a la conclusión de que eran los levitas que estaban vendiendo todo para compartir. O sea, pero de la forma que lo hemos aprendido, ¿verdad? Es que nosotros, o sea, no tenemos que ser levitas para compartir el pan con el necesitado, con aquel que necesita. O todos somos levitas, entonces, mi pregunta. Lo que pasa es que la contextualización cultural, la contextualización sociopolítica de Israel, el templo todavía existía en la época. Entonces, ese era uno de los mandamientos que se habían violado, que había sacerdotes que tenían propiedades y ellos no podían tener propiedades. Ellos deberían de servir. Entonces Jesús, como fue muy enfático con sus discípulos de que se obedezca la Torah, ¿entiendes? Entonces, obviamente, debe de cumplirse. Porque ustedes tienen que saber que Jesús no puede ir en contra de los mandamientos de la Torah. Señores, si Jesús predicara otro mensaje distinto al de la Torah, ningún judío le hiciera caso. ¿Cuál judío le iba a hacer caso? ¿Cuál judío usted cree que le iba a hacer caso a Jesús? ¿Quién le iba a hacer caso? Piensen. Amén. Nadie le haría caso. Nadie le haría caso. Nadie prestaría atención. Pero el Señor vino a establecer y a cumplir, a guardar la ley. Exactamente. Solo analícenlo y verán lo que le estamos diciendo aquí. Muy bien. Más preguntas, mis hermanos. Creo que les respondí la pregunta a quién fue Cosio, fue que la hizo. Cosio o Johnny, ¿cuál de los dos? No me acuerdo bien cuál fue. Los dos han hecho preguntas ahí, maestro. No sé. Ya me la respondió a mí, así que muy satisfecho, profesor.
Ok. No, cuando me refiero es cuando preguntarle cuáles mandamientos son para los gentiles, cuáles son para Israel, etcétera. Me refiero a eso. Bueno, pastor, Shairi, el pastor ya tiene la parte final, entiendo yo. No sé si algo más. No, no, está bien. Muchas gracias, maestro Jonathan. Que el Eterno le bendiga de una manera extraordinaria. Y gracias a todo el equipo. Pues yo le voy a pasar a Zairi para que le dé las últimas notificaciones a todo el equipo y para que pida a alguien que nos despida en oración. Amén, amén. Amén. Las tareas que el maestro mencionó están en el grupo y ya para la próxima clase podemos discutirlo, porque ustedes tienen que entender que esa tarea estaba ahí de hace y gracias a Dios que existe el WhatsApp, que no me deja mentir. Entonces, nada, mis hermanos, espero que tengan un feliz resto de su noche y que descansen. Bendiciones. Yo voy a tratar de subir la clase. Si no puedo esta noche, la subiré en el transcurso de la semana. Dios los bendiga mucho. Muy bien, excelente, Zairi. Gracias. El Señor bendiga a todos. Shalom a todos, mis hermanos. Bien. Bendiciones a todos. Amén, bendición. Y gracias, maestro.